Imagina un momento en la historia tan monumental, tan icónico, que definió a toda una generación. El 20 de julio de 1969, el día en que, supuestamente, la humanidad pisó la Luna. El mundo observó con asombro cómo Neil Armstrong dio ese gran salto para la humanidad. Pero, ¿y si te dijera que no todo es lo que parece? ¿Y si las imágenes, las transmisiones y las historias que nos han contado durante décadas esconden algo mucho más oscuro? A simple vista, cuestionar el alunizaje puede parecer ridículo. Después de todo, ¿por qué mentirían? Pero cuando empiezas a profundizar, las cosas comienzan a ponerse extrañas. Piensa en esto: en plena Guerra Fría, Estados Unidos estaba en una carrera desesperada contra la Unión Soviética. Perder no era una opción. Y cuando el presidente John F. Kennedy prometió llevar a un hombre a la Luna antes del final de la década de 1960, la presión era inmensa. El fracaso significaría humillación global. Y en el juego del dominio político, las apariencias lo son todo. Ahora, hablemos de las anomalías, esos pequeños detalles que no encajan del todo. Primero, está la bandera. En las imágenes oficiales, la bandera estadounidense parece ondear como si hubiera una brisa. Pero en la Luna no hay atmósfera. No hay aire. Entonces, ¿cómo es posible que la bandera se mueva así? ¿La explicación de la NASA? Dicen que la bandera tenía una varilla metálica para mantenerla extendida y que el movimiento fue causado por los astronautas al girar el asta. Conveniente, ¿verdad? Pero algunos expertos argumentan que el movimiento parece más bien el causado por el viento, algo imposible en el vacío, y luego está la iluminación. Si el Sol es la única fuente de luz en la Luna, ¿por qué las sombras en las fotos apuntan en diferentes direcciones? La luz natural debería crear sombras paralelas, pero muchas de las imágenes del Apolo muestran sombras que convergen en ángulos extraños, justo como se esperaría si hubiera fuentes de luz adicionales. Es casi como si esas imágenes hubieran sido tomadas en un set de grabación, bajo condiciones controladas. Y algo aún más extraño, algunas rocas en las fotos del Apolo están marcadas con letras, como si fueran utilería de cine. ¿Por qué necesitarían etiquetas las rocas lunares? ¿Aún te parece descabellado? Considera esto: durante la década de 1960, Hollywood ya tenía la tecnología para crear escenas espaciales increíblemente realistas. La película 2001, Una Odisea del Espacio, del director Stanley Kubrick, se estrenó en 1968, un año antes del alunizaje. Muchos teóricos de la conspiración creen que Kubrick pudo haber sido contratado para dirigir las imágenes del Apolo, utilizando las mismas técnicas avanzadas que desarrolló para su película. Y aquí es donde se pone aún más extraño: después del alunizaje, Kubrick se volvió notoriamente reservado, evitando hablar públicamente sobre su trabajo durante ese periodo. ¿Coincidencia? Tal vez. O tal vez no. Ahora hablemos de los propios astronautas. Cuando la tripulación del Apolo 11 regresó, uno esperaría que estuvieran eufóricos. Después de todo, habían logrado la hazaña más increíble de la historia humana. Pero su primera aparición pública fue inquietante. En las grabaciones de la conferencia de prensa se les ve tensos, nerviosos, incluso culpables. Algunos expertos en lenguaje corporal sugieren que su comportamiento es más consistente con personas que ocultan algo que con héroes celebrando su triunfo. ¿Y qué pasó con las cintas perdidas? Los datos originales de telemetría en alta definición, la evidencia que podría probar de una vez por todas que llegamos a la Luna, han desaparecido misteriosamente. La NASA afirma que las cintas fueron borradas accidentalmente durante la gestión rutinaria de datos. Borradas. El registro histórico más importante de la humanidad. Desaparecido. Los críticos argumentan que una pérdida así es increíble.
Otros especulan que las cintas nunca existieron porque no había nada real que grabar. Incluso hay dudas sobre la tecnología. Los sistemas informáticos utilizados durante las misiones Apolo eran menos avanzados que un teléfono inteligente moderno. La NASA afirma que estas máquinas rudimentarias navegaron 384.400 kilómetros a través del vacío espacial, realizaron un aterrizaje perfecto y regresaron con seguridad. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos, no hemos vuelto a enviar humanos a la Luna desde 1972. ¿Por qué? La explicación oficial de la NASA es que los costos y los riesgos son demasiado altos. Pero los escépticos argumentan que es porque nunca fuimos en primer lugar y que recrear la ilusión bajo el escrutinio moderno sería imposible, y aquí está el pensamiento más escalofriante: si el alunizaje fue falso, ¿qué más nos han ocultado? Algunos investigadores creen que la farsa fue solo una prueba, una forma de evaluar qué tan fácilmente podría manipularse al público a gran escala. Si pudieron hacernos creer que llegamos a la Luna, ¿qué otras narrativas pueden controlar? Y una vez que empiezas a cuestionar la historia oficial, es difícil parar. Por supuesto, no todos creen en la conspiración. Los científicos e historiadores convencionales desestiman estas afirmaciones como pura especulación, señalando la abrumadora evidencia que respalda las misiones Apolo. Argumentan que las rocas lunares traídas de la superficie, el seguimiento independiente de las naves espaciales y los testimonios de miles de ingenieros involucrados confirman la verdad. Pero, ¿quién controla esa evidencia? El gobierno. La misma entidad que tenía todo que ganar al convencer al mundo de que había ganado la carrera espacial, y no olvidemos a los informantes. Con el paso de los años, varios ex empleados han compartido relatos inquietantes. Un excontratista de la NASA afirmó que ciertas imágenes del alunizaje fueron filmadas en un estudio. Otro denunciante describió extensas medidas de seguridad para mantener la verdad oculta, incluyendo amenazas a quienes hacían demasiadas preguntas. ¿El más intrigante? Un alto funcionario supuestamente admitió, en privado, que las misiones Apolo fueron la mayor tapadera de todos los tiempos. Si incluso una fracción de estas afirmaciones es cierta, las implicaciones son asombrosas. Significa que la versión de la historia que nos han contado está incompleta en el mejor de los casos, y es una ilusión cuidadosamente diseñada en el peor. ¿Y si el gobierno pudo fabricar un evento tan monumental como el alunizaje, qué más han estado ocultando? ¿Qué otras verdades permanecen fuera del alcance del ojo público? Así que la verdadera pregunta no es solo si fuimos a la Luna. Es, ¿qué no nos han contado? ¿Qué era tan peligroso, tan transformador, que tuvo que ser enterrado bajo capas de secreto y desinformación? Y quizás la pregunta más inquietante de todas: si pudieron mentirnos sobre algo tan grande, ¿sobre qué más nos están mintiendo ahora?